de algo que yo dije que era un tema muy sensible y tenía que ver con las declaraciones de Diana Mondino. Diana Mondino, economista, que es candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, pero que se comenta que si Javier Milei es presidente de la Nación, va a ser justamente la canciller de la República Argentina. En una nota que dio Mondino para un diario inglés, y lo hablábamos en el día de ayer aquí en nuestro programa, ella había hablado de que la gente que vive en las Malvinas tienen la libertad justamente para decidir su futuro. Y nosotros decíamos humildemente de este micrófono que pueden pensar lo que quieran, pero están viviendo en un territorio argentino que fue usurpado hace muchísimos años. Esa tierra es argentina, en esa tierra se fue una guerra, en esa tierra mucha gente quedó en el lugar y en esa tierra se derramó sangre. Y era un tema muy sensible. A partir de esto, hubo una declaración de repudio a estas afirmaciones que hicieron, en este caso, desde la Unión Cívica Radical, Raúl Alconada Sempé, ex vicecanciller de la Nación, Federico Storani, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación y, por supuesto, otros firmantes. Y estamos en comunicación con Federico Storani. Federico, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, Federico, sacaron un comunicado repudiando esta manera de pensar, repudiando estas declaraciones que hizo Diana Mondino, que puede ser justamente en el futuro la canciller de Argentina si es que Javier Milei llega a la presidencia. Sí, en realidad nos parecen unas declaraciones imprescindibles, además de oportunas. ¿Por qué? Por varias razones. Una, por la que usted expone con toda razón. Se menciona que ella puede llegar a ser la ministra de Relaciones Exteriores el día de mañana si es que Milei gana las elecciones, ¿no? Con esta política, Dios quiera que no. Y vale la pena resaltar algunas cuestiones que no son solamente las históricas que usted muy bien hacía referencia en la introducción. Las islas fueron usurpadas por la fuerza, estaban ocupadas por la República Argentina, y cuando digo la República Argentina no solamente fue en la época colonial, sino que posteriormente a la independencia en 1816, la Argentina designó 19 gobernadores sobre las Islas Malvinas. El último fue Bernet. Y un asalto de la corbeta Clio desalojó a la guarnición que allí había por la fuerza y expulsó a la población que allí estaba de origen argentino. Entonces, ese hecho de fuerza nunca fue pacífico, es decir, nunca fue consentido, sino que siempre existió un reclamo durante todos estos años. Y en particular hubo una resolución muy importante durante el gobierno de Arturo Illia, que fue la resolución 2065, porque insta a las partes a discutir, a tratar de llegar a un acuerdo sobre el futuro de las islas, teniendo en cuenta que es una cuestión de integridad territorial, no del principio que se aplicaba históricamente para la descolonización, que era el principio de autodeterminación de los pueblos. En este caso, se hace lugar al reclamo argentino, por eso es tan importante esa resolución, que en realidad es un desmembramiento territorial. Y lo que insta esa resolución es a preservar los intereses de los isleños, pero claramente marca intereses y no los deseos. Nunca los británicos fueron tan lejos como es la declaración de esta señora Mondino. Porque lo máximo que los ingleses han dicho, los británicos, es los deseos, que es la gran discusión que siempre existe, para que de ese modo lograran contrabandear la posibilidad de la autodeterminación. Esta señora ha ido mucho más lejos en su ignorancia y en su falta de patriotismo total, porque ha hablado de derechos. Por lo tanto, entonces era muy oportuna, muy necesaria esta declaración, porque esta declaración no solamente reafirma los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y el archipiélago, sino que también rechaza de plano, repudia que alguien en nuestro país hable de los derechos cuando en realidad son dos las partes que discuten: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que ha usurpado por la fuerza, y la República Argentina. Los isleños
tendrán que ser reconocidos en sus intereses, pero no en sus derechos. Ujú. Ahora, ¿le llamó la atención este tipo de declaración? En este caso de Mondino y de la Libertad Aguanta, porque perdón, la Libertad avanza. Lo que es Sí, la cierto es libertad que aguanta. lo que lo que sucede, y yo lo decía ayer aquí, es que no hubiese esperado nunca yo este tipo de declaración, más allá de las diferentes maneras de pensar que puede haber políticamente en nuestro país. Pero me sorprendió porque sinceramente yo nunca hubiese esperado esto, y menos en una campaña política, porque teóricamente esto tenía que ser súper piantavotos. Y después hablaba con una persona votante de Milei, muy joven, y la verdad que ni le va ni le viene, lamentablemente. Sí, eso es terrible. En realidad yo creo que está motivado por una profunda ignorancia, ¿no? Ujú, Quiero primero señalar eso, como que está de moda decir que todo el mundo es libre, hasta aún para morirse de hambre o para vender un órgano o para poder comer, ujú, cualquier cosa, como si no existieran un contrato mínimo social de solidaridad, de lazos de los miembros de una comunidad que están unidos por solidaridad y con un proyecto común, que esa es la definición primaria de nación, es decir, no seríamos una nación en ese caso, seríamos un conjunto de individuos. Pero bueno, esto ya llega demasiado lejos porque, insisto, acá introduce en su declaración a esta señora el concepto de derecho, como ujú. que tienen derecho a decidir sobre el territorio, y es un territorio que no les pertenece. Obviamente en nuestro comunicado decimos que esta señora no es funcionaria, que no puede comprometer los intereses del país. ¿Y por qué lo decimos? Porque con mi experiencia, que he estado mucho en este tema, Sí, cuando fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, los británicos usaban cualquier declaración que se claro, produjera claro, dentro del ámbito nacional para usarla en Naciones tal Unidas. cual. Y mucho más de esta señora que supuestamente la van a designar como canciller, ministro de Relaciones Exteriores en caso de que gane Milei. Ujú, Por lo tanto, es una opinión calificada para los intereses británicos, no para los nuestros. Eso que quede claro. Allí nosotros creemos que no solo lo que usted ha señalado, que hubo una guerra donde se derramó sangre, la guerra, está bien, pudo haber sido un disparate desde el punto de vista estratégico, pero se combatió con patriotismo, la Fuerza Aérea desempeñó un papel sobresaliente y también muchas unidades de combate que en una desproporción de armas lucharon por defender el territorio nacional. ujú. Y no solamente eso, sino que además ha existido una coherencia en esta materia diplomática a lo largo de toda la historia, desde la independencia nacional, del reclamo por el hecho de fuerza que usurpó las Islas Malvinas. Y estas declaraciones retrotraen a una situación claramente colonial. Eso era cuando el Reino Unido tenía como modalidad tomar un territorio y expulsar a la población nativa. Ujú. Obviamente no lo pudo hacer con naciones hiperpobladas como la India o los franceses, como en el caso de Argelia y tantos otros, y por eso el principio de autodeterminación. Ujú. Pero en este caso es un desmembramiento territorial, no es un tema de autodeterminación. Estamos en comunicación con el dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani. Eh, Han pasado las PASO, valga la redundancia, con la Libertad Avanza ganando las elecciones y después ahí Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Ya estamos en plena campaña, lo que va a ser la primera vuelta electoral. Algunas encuestas que se están viendo en estos momentos. ¿Cómo ve la participación en este caso de Juntos por el Cambio a partir de lo que fue la interna dura que hemos visto entre Bullrich y Larreta, que tal vez influyó en el resultado final, y cómo piensa que debe reagruparse justamente para esta primera vuelta electoral? Bueno, las paso, a mí me comprenden las generales de la ley porque como usted sabe yo apoyaba la otra fórmula, Sí, la que sí, no sí. ganó, la que integraba al presidente del Comité Nacional de nuestro partido, de mi Ujú, partido, que es Gerardo Morales y gobernador de la provincia de Jujuy. Y en realidad esa fórmula la apoyaba porque, entre otras cosas, planteaba o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Y yo ujú, sigo pensando eso, que la instalación del discurso del odio y las divisiones artificiales no son conducentes. Justamente esta descalificación permanente, que el camino que hay que recorrer es el inverso,
es buscar coincidencias, denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado y que trasciendan en el tiempo. Este es el camino y encuentro un ejemplo virtuoso, empírico, muy demostrable, que es la experiencia que ocurrió con la salida de la crisis del 2001, bajo el manto del diálogo argentino que propició la Iglesia Católica, también el Programa Nacional de Desarrollo Humano. Se logró un gobierno de coalición con dos grandes actores en ese momento, Alfonsín del radicalismo y Duhalde por parte del peronismo. Se hizo un gobierno de coalición que fue el último periodo virtuoso de crecimiento en la economía. Se salió de la trampa de la convertibilidad con Remelénikov y después hubo un camino de crecimiento con Labaña. Es decir, hay caminos alternativos que son posibles y no necesariamente estas recetas que aparecen como mágicas, como nuevas y que son absolutamente anacrónicos. Estas ideas ultraliberales de la escuela austríaca son de 1700, no tienen ningún tipo de actualidad. Son casi volver en muchos aspectos a una etapa colonial, diría, porque la ley 1420 de defensa de la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, es de cuando todavía no se habían configurado los partidos políticos tal cual los conocemos nosotros, de época de Avellaneda. Sí. Entonces, realmente, pretender que eso va a ser reemplazado por un voucher son retrocesos inconmensurables. ¿Piensa que a partir del resultado electoral, si La Libertad Avanza ingresa a un balotaje o con Juntos por el Cambio o con Unión por la Patria, a partir de lo que es la grieta, Juntos por el Cambio podría llegar a acompañar con su voto y tal vez desde Unión con la Patria convocar, y esto a lo mismo pasaría con Juntos por el Cambio, que sería necesario convocar a Unión por la Patria para pelear con el voto de Milei? ¿Piensa que esto puede pasar o a partir de la grieta que tenemos hace bastante tiempo esto sería imposible? Yo no me adelantaría, pero si tuviera que hacer una expresión de deseo, diría que eso es lo conveniente. Lo conveniente es que haya una polarización correcta entre al menos una línea gruesa que defienda cuestiones básicas como esto del interés nacional que acabamos de resumir en la primera parte de la entrevista, y después ir delineando algunas políticas de Estado que pueden ser acordadas por instrumentos que se puedan dar en el propio Parlamento, porque es muy poco los puntos en común que podemos tener con la fuerza de Milei, que es un negador del calentamiento global, que quiere retroceder en las conquistas de los derechos de las mujeres. Nosotros le damos una continuidad a la patria potestad compartida, al divorcio vincular, ahora a la interrupción voluntaria del embarazo, que son conquistas que ahora quieren hacer retroceder, y tantas otras como el endiosamiento del mercado en la venta de armas o de órganos humanos. Nos parece un gran disparate, y entonces allí se tendría que dar una polarización correcta. Storani, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Federico Storani, dirigente de la Unión Cívica Radical, hablando de diferentes temas que hacen justamente en estos momentos a la política en nuestro país.